Bueno, Caro, te perdí. Hola, doctora Mirna, ¿cómo le va? Hola, Ahí, hola. hola, ahí estamos. Bueno, Ahí larguemos estamos. en honor al tiempo Bien. y a los que llegaron temprano. Marito, ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está mi hermana? Buenas tardes, hola Doc, el gusto de verlos, ¿cómo un les gusto va? saludarlos. Igualmente. Ahora Muy post, linda clase, Doc, muy interesante. Fuerza. bien. Esperemos. Ahora post facto les digo a todos ya feliz día al médico por la semana pasada. Ojalá lo hayan pasado bien. Ojalá cada uno se regocije de la tarea que cumple todos los días y eso nos llena el alma. Después viene toda la pelea de que si cobramos bien o mal, si nos pagan cuando tiene que ser, pero yo creo que cada uno en el fondo tiene muy enraizado de que estamos acá por servir al otro y después viene la paga. Yo creo que todos en el fondo se pensamos eso, aunque a veces tengamos cambiadas las prioridades. Eh, Carolina, ¿qué clase te vas a dar hoy, eh? Hoy vamos a escuchar a una amiga, a una extraordinaria médica, infectóloga, staff del Hospital San Juan Bautista, staff del Instituto de Cardiología Intervencionista. Ha elegido una- un tema extremadamente arduo, extremadamente complicado de dar, y yo la he escuchado a esta clase. Carolina lo da es perfecto, hecho por el cual nos vamos a divertir mucho con TBC y micosis, aunque parezca raro. Pero en serio ya van a ver al final de la clase que yo tengo razón. Leti, Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes ya finalizando el año, todos un poco agotados, pero con muchas ganas de escucharla a Caro. Como bien dijo el doctor Marín, un excelente profesional, colega y amiga. Le agradezco en nombre del colegio la participación en el módulo de neumonología y de interés. La verdad que es una clase extraordinaria para deleitarse en un tema tan importante como patología de micosis pulmonar en inmunosuprimidos, y bueno, y evaluar las coinfecciones con TBC, ¿no es cierto, Caro? Bueno, y esperemos que lo disfruten mucho y que lo puedan escuchar tranquilos. Bueno, muchas gracias por la presentación, por invitarme a participar de este curso tan importante. Es un tema, como les decía, muy largo, muy complejo, así que vamos a tratar de hacerlo entretenido para los que, bueno, los que no son amantes de la infectología, pero bueno, vamos a tratar de destacar los puntos más importantes. Voy a ver si puedo compartir ahí. All panelists. no, anda a share screen, no, nada más. Es que me aparece con quién Botoncito compartir. con todos, exactamente, perdón. Pasa, te has ido al subgrupo. Si vos A apretás ver, el botón grande, no te ahí. metes en problemas. Ahí lo pueden ver. No todavía. Ahora sí, ahora sí. Ahora anda la copita, así queda. Estamos. Muy bien. Bueno, entonces el tema son micosis pulmonares y Caro, tuberculosis. Caro, Sí, Caro, 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 Caro. Ponela en pantalla completa, Caro. Así no vemos está. el. No, no está. Acá no, por lo menos. Yo la veo completa. Qué problema. No sé por qué vos A la ves ver, completa y yo no. Leti, ¿soy yo o vos también? ahí la ven Yo sí completa. la veo la pantalla. ¿Completa? A ver, a poner en presentación en la copita. Por eso. Ahí está en la copita. Está en la copita. Bueno, soy yo entonces. No sé. Ah, Yo veo el PowerPoint. claro, veo el power. Yo también, No, entonces está acá se ve bien. el power. Bueno, entonces no está en Sí. presentación. No sé por qué. No sé, yo la pongo, está en presentación en mi computadora. Eh, A ver, voy a intentar de nuevo. Exactamente. No entres en los subgrupos, entra directamente en el botón verde.
Ahí, ¿cómo lo Ahora ves? Ahí sí. está. Bien, Ahí Ahora vamos. sí, ahí sí. sí. Otro lado. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla entonces. Ahora no pasa. El temario que elegí para no hacerlo tan largo, vamos a hablar de las micosis más importantes, o por lo menos las que más frecuente vemos en el hospital, en el consultorio, y las que tenemos en la provincia, que es la coccidiomicosis, en primer lugar, que es una micosis endémica, la histoplasmosis, la neumocitosis, que lo vemos mucho en pacientes inmunodeprimidos con HIV, y me pareció importante hablar de aspergilosis y mucormicosis, que son dos micosis que se empezó a hablar mucho últimamente con esto de la pandemia del COVID. Y bueno, para el final de la clase vamos a hablar de tuberculosis. Los temas que vamos a desarrollar de cada uno son generalidades, las características clínicas más importantes, cómo hacemos el diagnóstico y cuáles son los tratamientos recomendados. Bueno, para conocer las generalidades más importantes de los hongos, sabemos que son microorganismos ubicuos, saprófitos, que generalmente lo más frecuente es que afecten a pacientes inmunodeprimidos, pero bueno, también lo hemos visto en pacientes sin ninguna patología. Pueden dar lesiones pulmonares y algunos extrapulmonares también con compromiso de casi cualquier órgano del cuerpo humano. Pueden compartir características clínicas y radiológicas, algunos también comparten métodos diagnósticos, y las opciones terapéuticas son escasas y bueno, generalmente también son similares. Para que nos ubiquemos un poco en el mundo de los hongos, conozcamos sobre todo que existen dos tipos que son los más importantes: las levaduras, dentro de estas las cándida, rhodotorula, y los hongos filamentosos, que dentro de esto están el aspergillus, el mucor, fusarium, pseudosporium, muy frecuentes en los pacientes inmunodeprimidos. Y después tenemos los otros hongos endémicos que nos importan, como el histoplasma, coccidioides o criptococcus. Es un tema importante, que es bueno que lo hablemos hoy, porque la micosis, lo que se vio a nivel mundial, es un incremento en los últimos años. Esto tiene que ver con que hay un aumento en los huéspedes inmunocomprometidos, por el aumento de trasplantes, por el aumento, bueno, de tratamientos que hacen que los pacientes prolonguen su vida, pero a su vez tienen estos efectos adversos que producen alguna inmunodepresión. Y se vio que a nivel mundial puede producir hasta más de 1 millón de muertes anuales. Incluso dentro de las etiologías infectológicas son superiores a las muertes por tuberculosis y malaria. Los factores de riesgo más importantes para padecer estas enfermedades son, bueno, como les decía, factores que alteran la inmunidad, como por ejemplo las neutropenias prolongadas. Los pacientes que son sometidos a quimioterapia, trasplante de médulas, son más predispuestos a ser afectados por aspergillus y mucor, fusarium, por ejemplo. Otro tipo de neoplasias sólidas también en menos frecuencia, los trasplantes de órganos, la infección por VIH. Es muy frecuente que estos pacientes tengan infecciones micóticas. Las más importantes son las infecciones por neumocitis y criptococo. Otras neumopatías crónicas, enfermedades del tejido conectivos, y algunos fármacos inmunosupresores, sobre todo los corticoides. Como les decía, la infección en los pacientes hematológicos, la infección fúngica es una causa muy importante de muerte. Se puede ver, bueno, en estos años un aumento. Y en este gráfico, bueno, lo que no se ve muy claro, podemos ver los hongos que más comúnmente afectan a este tipo de pacientes. En azul, el hongo más frecuente es la aspergilosis invasiva. Le sigue en color marrón la candidiasis invasiva, y en menor frecuencia estos pacientes pueden presentar mucormicosis y criptococosis también. En los pacientes críticos también se vio un aumento. Pacientes críticos nos referimos a los pacientes que requieren cuidados intensivos, sobre todo en estos últimos años con la pandemia, que son pacientes muy delicados, que requirieron muchos días de internación, que están poliinvadidos, mucho tiempo en respirador. Estos pacientes también sufrieron un aumento de esta etiología, sobre todo, como decíamos, la aspergilosis invasiva y las candidemias. Lo grave es que, bueno, están apareciendo cándidas no albicans, como tropicalis, glabrata, que son cándidas más resistentes.
Entonces, bueno, acá en este gráfico también vemos la mortalidad en los pacientes inmunodeprimidos. En primer lugar, las infecciones fúngicas causan una mortalidad muy alta en los pacientes con patologías hematológicas, trasplantados de médula, otros pacientes también diabéticos y en los pacientes HIV. Entonces empezamos a hablar de la primera micosis seleccionada para esta clase, que es la coccidomicosis, que es una micosis muy importante que tenemos que tener en cuenta porque es endémica en nuestra provincia, también llamada fiebre del Valle de San Joaquín, reumatismo del desierto. Es una enfermedad muy antigua, se descubrió por el año de 1890. Erróneamente antes se pensaba que solo afectaba al continente, a Estados Unidos, a Norteamérica, pero hoy se sabe que, bueno, es una micosis que afecta, bueno, exclusivamente al continente americano, pero a lo largo de todo el continente. Y bueno, Catamarca, Argentina, es un sitio importante con muchísimos casos. Rápidamente, para conocer algo de este hongo, tenemos que saber que es un hongo dimórfico, lo produce el coccidioide, la especie de coccidioide, que tenemos dos formas, la Coccidioides immitis, que es el que más frecuente se encuentra en Estados Unidos, mucho en California, y en segundo lugar, Coccidioides posadacea, que es el que tenemos en América, en Argentina. Estas especies son muy parecidas, son genéticamente diferentes, pero no cambia la clínica, ni el tratamiento, ni el diagnóstico. Bueno, para entender un poco más, estas esporas, las partes del hongo están dispersas en el ambiente. Es característico que se encuentre en suelos secos, con altas temperaturas, con bajas lluvias, como los característicos de nuestra provincia, con veranos muy calurosos. El hongo, bueno, se encuentra en los ambientes y cuando se desarrolla en los suelos, posteriormente se dispersa por todos los ambientes y es inhalado por los pacientes, por las personas, y bueno, según el tipo de inmunodepresión que presente, este hongo se va a localizar solo en las vías aéreas superiores, puede localizarse en el pulmón o diseminarse a través de la sangre a cualquier otro órgano. En estos gráficos podemos ver las características más importantes. Afecta a los hombres principalmente, a los adultos jóvenes, porque está muy relacionado con las actividades que se realizan, las personas que están en contacto con polvo contaminado, por ejemplo, los agricultores, arqueólogos, personas que trabajan en cuevas, y como dijimos, la vía de infección es respiratoria, y es muy importante saber que no se transmite de persona a persona. Hace unos años hubo un estudio del Hospital más grande de Buenos Aires, donde investigaron todas las provincias del país, y ellos pudieron ver que las provincias más afectadas con este hongo, bueno, era Catamarca y sus provincias limítrofes, como La Rioja, Córdoba, Tucumán. Pero Catamarca era la provincia con más casos y se vio un aumento en el número de casos con los años. No sé si ustedes pueden ver el gráfico ahí, con un aumento para el año 2010, con una tasa de incidencia de 2 cada 100.000 habitantes. El diagnóstico de esta micosis y de varias micosis tiene que ver sobre todo con la clínica, la sospecha clínica. En casi todas las enfermedades infecciosas es muy importante la epidemiología, preguntar a qué se dedica, de dónde viene, qué tareas hace. Entonces la clínica, bueno, puede ser muy variada, desde un cuadro gripal asintomática hasta formas más graves, puede comprometer sobre todo el pulmón, pero puede haber formas extrapulmonares. El diagnóstico también lo hacemos con pruebas de laboratorio, que es bastante inespecífico, puede haber leucocitosis, puede haber anemia, pero no hay nada característico. La microbiología y las tinciones y los cultivos en bacteriología son muy importantes, eso se realiza en nuestro hospital, así como la serología por inmunodifusión, que la realiza el Servicio de Bacteriología del Hospital San Juan. La histología con la actividad patológica también es muy importante, y por supuesto las imágenes nos ayudan a sospechar de esta micosis. Las manifestaciones pulmonares son las más importantes, las más frecuentes, y estas pueden ser muy variadas. Desde una neumonía no complicada, una neumonía difusa, puede haber nódulos pulmonares, puede haber cavitaciones con complicaciones por rupturas,
puede haber una neumonía fibrocavitaria crónica y o infección diseminada que, bueno, compromete otros órganos. Como le decía, la forma sintomática es la más frecuente, que la podemos ver hasta en un 60%, que no requiere ningún tipo de tratamiento. La forma sintomática pulmonar en primer lugar en un 40%, y las infecciones diseminadas en un muy bajo porcentaje, en un 5%, que las más frecuentes, bueno, son compromiso meningio, laringio, cutáneo, que tuvimos la oportunidad de poder ver en el hospital. Con respecto al tratamiento, las últimas guías de la Sociedad de Infectología de Estados Unidos de 2016, no hubo ninguna otra actualización, pero sobre todo se recomienda el fluconazol en primer lugar. Antes se pensaba que el itraconazol era mejor para este hongo, ahora sabemos que el fluconazol, porque también tiene menos efectos adversos, no hay que hacer un dosaje en la sangre de los niveles, pero en las formas más graves, por ejemplo las meningias o los pacientes que tienen afectación ósea, necesitan tratamiento endovenoso y se prefiere la anfotericina. Acá quise mostrar unos ejemplos de pacientes que tuvimos internados en nuestro servicio. Este es un paciente, me acuerdo, diabético, renal crónico, que en la radiografía de tórax podemos ver una caverna en el lóbulo superior izquierdo, se la pueden ver mejor en la tomografía. El paciente había iniciado tratamiento con itraconazol ambulatorio, con mala evolución, dolor torácico, hemoptisis, requirió internación con anfotericina sin mejorías y que fue sometido a un procedimiento quirúrgico, y bueno, tuvo buena evolución, continuó su tratamiento vía oral, ambulatorio. Este es un paciente más actual, un paciente HIV positivo con menos de 10 CD4, como pueden ver el infiltrado bilateral como algodonoso, y el diagnóstico se hizo por serología con el cultivo de esputo negativo. Este es un estudio que hicimos, bueno, hace unos años en el servicio, para ver las características más importantes de los pacientes que tuvimos. Nosotros tuvimos 39 pacientes del año 2012 al año 2018. Acá en el primer gráfico podemos ver el mayor número de pacientes en verde fue en el año 2017, y a partir de ahí se empezó a ver un descenso importante, y hasta la fecha puedo decir que tuvimos un paciente por año, desde el año 2018 hasta el 2021. En el gráfico que sigue, los antecedentes patológicos, el 90% tenía algún antecedente patológico, y acá en este otro gráfico de torta podemos ver que lo más frecuente eran los pacientes con HIV o con diabetes. Y el órgano más frecuentemente afectado fue el pulmón, y en un 22% tuvimos compromiso extrapulmonar con pacientes con coccidiomicosis laringea, meningia y cutánea. Y en este gráfico podemos ver las imágenes que se pudieron observar. Como pueden ver, la mayoría presentó cavitación, y otras imágenes que se observaron fueron retículos nodulares y nodulares, que es muchas veces indistinguible de la tuberculosis, que también es una patología muy frecuente en la provincia, así que hay que estar muy atento ahí con la sospecha clínica, con la epidemiología, con los métodos diagnósticos, porque nos pasa muy frecuentemente que los pacientes tienen esa radiografía, pero no tienen expectoración, entonces es muy difícil recolectar la muestra. Uno a veces necesita una fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar, que es muy difícil de realizarlo, entonces a veces tenemos que ir viendo con el tratamiento cómo evoluciona, pero es muy, muy parecida sintomáticamente y radiológicamente a la tuberculosis. Bueno, en segundo lugar, quería comentarles algo de la histoplasmosis, que es otra micosis que también vemos muy frecuentemente. También es una micosis endémica, la produce un hongo que se llama Histoplasma capsulatum, también es un hongo dimorfo, y igual a la coccidiomicosis el hombre se afecta por vía inhalatoria. Acá en este gráfico bastante claro podemos ver las características más importantes. Este es un hongo también que se encuentra en el suelo, y está muy relacionado con las excretas de aves, murciélagos, gallineros, porque son, digamos, excretas que tienen mucho nitrógeno, y el hongo crece mucho en ese tipo de suelos. Así que es muy frecuentemente que esté en cuevas, bueno, en gallineros,
Por lo tanto, está relacionado con las profesiones relacionadas con eso, como los agricultores, personas que trabajan en cuevas, que también están en contacto con murciélagos. El hombre se infecta al inhalar las esporas, como dijimos, puede tener una periodo de incubación de días hasta semanas. También el sexo masculino es el más frecuente y lo vemos en hombres jóvenes. El diagnóstico similar a la coccidomicosis puede hacerse por serología, pero en histoplasmosis podemos contar con un antígeno urinario que tiene una sensibilidad muy alta, casi de un 92% en la histoplasmosis diseminada. Lamentablemente no contamos con este en el hospital, pero sí con la serología, cultivos y anatomía patológica, donde son característicos los granulomas Paz positivos. El tratamiento para la histoplasmosis es un hongo que no responde muy bien al fluconazol, así que en este caso se prefiere el itraconazol, que es uno de la familia de los azoles. Tiene una característica que es un antimicótico que tiene que alcanzar ciertos niveles en sangre para poder lograr sus efectos, así que es recomendable hacer una dosis de carga los 3 primeros días. Y también tiene una característica que se recomienda que el paciente lo tome con Coca-Cola, porque se absorbe mejor digamos, con el estómago con secreción ácida. Así que se los recomienda tomarlo con cualquier bebida cola. Quería mostrarles estos pacientes que tuvimos en el hospital con histoplasmosis diseminada. Este es un paciente HIV positivo, también con menos de 10 CD4. Lo normal es que tengamos más de 1000 CD4. Fíjense las lesiones cutáneas generalizadas en todo el cuerpo. A nivel de la cara, las lesiones eran más verrugosas. A nivel de la espalda, pápulas eritematosas, con compromiso pulmonar, un infiltrado intersticial bilateral. El diagnóstico de este paciente se hizo por biopsia y se hizo biología molecular en el Malbrán de Buenos Aires. El paciente recibió tratamiento con anfotericina endovenoso y actualmente se encuentra con itraconazol con muy buena evolución. Este es otro paciente también del hospital, donde se observan estas lesiones, también máculas eritematosas en abdomen, en axila son más vegetantes, y si pueden ver en la boca, una úlcera en la lengua y en el paladar dolorosa. Con un mínimo compromiso pulmonar, este paciente anduvo muy bien solo con itraconazol. La importancia, bueno, quería mostrar estas imágenes para tener en cuenta lo importante que es revisar al paciente completo, porque las lesiones cutáneas pueden ser de mucha ayuda para el diagnóstico. Y tomar una muestra de la piel nos puede ayudar mucho para llegar a saber la etiología. Bueno, otra micosis que me pareció importante es la neumocitosis, que es una micosis, bueno, que vemos mucho nosotros en los pacientes con SIDA. Es la principal causa de internación de los pacientes con SIDA en el hospital, antes conocida como neumocitis carini, ahora se conoce como neumocitis girovesi. Es un hongo patógeno oportunista extracelular y, bueno, afecta sobre todo a los pacientes con SIDA cuando sus CD4 son menos de 200. Se puede transmitir de persona a persona, se dice que generalmente uno lo puede adquirir en la infancia y se puede reactivar cuando un paciente, bueno, tiene algún tipo de inmunosupresión. Puede ser también por colonización o, bueno, una nueva infección. Es importante saber que hay pacientes que pueden ser de riesgo, que son HIV negativos, y estos son los pacientes receptores de trasplante, enfermedades reumatológicas que reciben drogas biológicas, los pacientes oncológicos, otros medicamentos inmunosupresores y otros tipos de inmunodeficiencia. Algunas drogas que están relacionadas con el desarrollo del neumocitis, se puede ver, bueno, son drogas inmunosupresoras que generalmente los pacientes los reciben post-trasplante, como tacrolimus, everolimus, sirolimus, inhibidores de la TNF, que son, bueno, todas drogas nuevas que están usando los reumatólogos, tocilizumab, y bueno, puede traer como complicación esta neumonía.
Las manifestaciones clínicas son muy diferentes en los pacientes HIV positivos y negativos. En los pacientes HIV positivos, el inicio es mucho más subagudo, con disnea progresiva. El paciente puede tener un síndrome febril sin foco, inclusive puede no tener síntomas respiratorios, puede no tener infiltrados en la radiografía, y posteriormente sí lo desarrolla. Y bueno, el pronóstico es mejor con tratamiento y la mortalidad es menor. Pero en los pacientes HIV negativos, por ahí uno no lo piensa, además el inicio es más agudo, fulminante, con insuficiencia respiratoria, por lo tanto, bueno, la mortalidad es más elevada. El diagnóstico es difícil, bueno, por visualización, por microscopía, por tinción con gienza, metamina de plata, técnicas moleculares como PCR. Es un estudio que no se hace en la provincia, así que la mayoría de nuestros diagnósticos es clínico y radiológico. Acá podemos ver en estas imágenes, bueno, el compromiso pulmonar, que a veces puede ser bastante tenue, con infiltrados intersticiales reticulares, difusos, que afectan todo el pulmón. Fíjese qué parecido que es a COVID, muy parecido. Por eso es importante que los pacientes que ingresan con neumonía por sospecha de COVID, se les ofrezca la realización de un test rápido para HIV, porque podemos perder tiempo si no, y bueno, los tratamientos son muy diferentes. Acá en la tomografía también se ven mejor los infiltrados bilaterales, muy parecido al COVID. Puede haber derrame pleural y puede haber neumatoceles, también es muy frecuente. Inclusive las complicaciones con neumotórax a repetición hemos visto mucho en el hospital. Con el tratamiento de elección es el Bactrim, la trimetoprim sulfametoxazol. Es importante que la dosis sea por kilo, tiene mucho que ver por kilo para no quedarnos abajo con niveles subóptimos. El problema es cuando el paciente es alérgico, porque bueno, ya son drogas de segunda línea las que se usarían y no tendría tanta buena respuesta. Y es importante saber que está indicado el corticoide, el uso de corticoide, de elección la deltisona, cuando el paciente tiene hipoxemia o tiene un empeoramiento súbito. Cuando empezamos la trimetoprima, está indicado la deltisona a dosis alta, 40 cada 12, descendiendo cada 5 días. Nuestro gran problema es cuando el paciente pensamos que tiene otras infecciones agregadas, porque un paciente inmunodeprimido que ingresa con menos de 200 CD4 generalmente tiene otras infecciones oportunistas agregadas, como otros hongos o bacterias. Es importante saber que hay una profilaxis primaria en los pacientes HIV negativos, como los receptores de trasplante de médula o que reciben alguna droga de quimioterapia, que tienen que hacer profilaxis con Bactrim. ¿Sí? Los pacientes con HIV también, sobre todo los que sabemos que tienen menos de 200 CD4, los tratamos con Bactrim lunes, miércoles y viernes, hasta que suban su defensa, y así nos protegemos de la infección por neumocitis, nocardia, toxoplasmosis. Y la profilaxis secundaria se refiere cuando el paciente terminó el tratamiento por 21 días, debe continuar con la profilaxis hasta subir su defensa o que la carga viral sea indetectable por varios meses. Bueno, a continuación, finalizando micosis, me parece importante hablar de dos hongos que se habló mucho estos últimos meses, porque estaban muy asociados con la pandemia, con la infección por coronavirus, que es la aspergilosis y la mucormicosis, que son hongos, bueno, muy difíciles, pero para que conozcamos las características importantes. Estos dos se caracterizan porque son hongos filamentosos, se diferencian microscópicamente por algunos tabiques. El Aspergillus más frecuente es el fumigatus en un 85%, le sigue el flavus en un 10%, el compromiso más importante es pulmonar, y también puede afectar otros órganos del sistema. Bueno, acá no se puede ver muy bien, muy claramente en esta imagen, pero lo que dice es que, bueno, se vio que fue muy frecuente las coinfecciones en los pacientes con COVID. En primer lugar las bacterianas y en segundo lugar las micóticas, pero no solo fue el Aspergillus, como pueden ver, acá está el mucor, cándida, todas las especies de cándida, Streptococcus, Pneumocitis, Rhizosporus, así que bueno, son pacientes que, bueno, es un virus que todavía está en estudio y bueno, que tenemos que tener en cuenta para los diagnósticos. Pero la pregunta es ¿por qué COVID induciría una infección fúngica y por qué Aspergillus? Bueno, es importante saber que los virus dañan directamente la vía aérea,
impiden el clearance, producen una disfunción en la disregulación inmune local y sistémica, hay una disminución de las células T en la enfermedad severa, y una linfopenia severa que también se ve en influenza. Bueno, acá gráficamente lo que dije recién, hay una hiperinflamación, una inmunoparálisis, una destrucción directa de los tejidos, y todo esto va a favorecer la colonización de estos hongos ambientales. Esto es importante saber que se produce tanto en Aspergillus como para influenza. Lamentablemente estos hongos tienen una mortalidad muy alta, se pudo ver que para aspergilosis invasiva, para influenza se dio casi un 60% de mortalidad, y para COVID un 71%. ¿Sí? Las imágenes ayudan poco porque se mezclan con las imágenes del COVID, entonces es muy difícil diferenciar una tomografía si el paciente tiene una progresión de la afectación pulmonar por el virus o tiene un hongo sobreagregado. Pero a veces la presencia de cavitaciones nos puede orientar más. Acá vemos unas imágenes, sobre todo estas son de pacientes neutropénicos. La aspergilosis es muy frecuente en los pacientes con neutropenia prolongada, sobre todo en los pacientes hematológicos y trasplantados de médula, donde bueno, puede haber nódulos, signos de Lalo, infartos, tal cual, bueno, como puede aparecer en COVID con las microtrombosis. Otro tipo de imágenes son opacidades intersticiales periféricas, algunas subpleurales difusas que afectan, bueno, todos los lóbulos pulmonares. El diagnóstico es muy difícil, y es importante llegar a un diagnóstico preciso porque los tratamientos son muy caros, difíciles de conseguir y muy prolongados. Hay pacientes que tienen que hacer el tratamiento desde 6 meses hasta 1 año, o algunos con inmunodepresión severa de por vida, sobre todo los que tienen afectación del sistema nervioso. La biopsia de pulmón es de certeza, pero bueno, es muy complicado hacerla en estos pacientes con COVID grave, que están en terapia intensiva, en respirador, que tienen problemas de líquido, hipoalbuminemia. Además tiene un cierto error diagnóstico porque como es una enfermedad localizada, uno puede fallar. Lo ideal es hacer una broncoscopía con lavado broncoalveolar porque al mismo tiempo se ve la tráquea, se ve si hay placas, se ve si hay traqueitis, y se toma una muestra profunda, porque se sabe que el aspirado traqueal del esputo puede dar falsos positivos porque el aspergilo es un hongo que contamina la vía aérea. Así que no sería recomendable tomar una muestra de esputo o aspirado traqueal. Y el suero sí es muy importante porque es altamente sugestivo de aspergilosis invasiva cuando detectamos el galactomanano, que el galactomanano es un antígeno de la pared del Aspergillus, que se libera a una torrente sanguínea y puede ser detectada por algunas técnicas, y si lo combinamos con el aspirado, con la muestra respiratoria, podemos hacer el diagnóstico. Bueno, en este algoritmo, resumo lo que yo les dije, hay que sospechar una aspergilosis pulmonar invasiva en un paciente con COVID que tuvo una neumonía grave con distrés respiratorio que requirió internación en terapia intensiva, y que bueno, se ve un empeoramiento clínico, con una tomografía si nos puede ayudar con cavitación, galactomanano sérico, hacer un lavado broncoalveolar, ver lesiones en la tráquea, úlcera, y bueno, aprovechar de hacer galactomanano en muestras respiratorias, tanto como en suero. Así podemos hacer el diagnóstico definitivo y empezar el tratamiento antifúngico. El problema, como les decía, estos tratamientos, sobre todo para Aspergillus, son muy complicados, muy difíciles de conseguir y muy caros. Si es sensible a los azoles, el paciente puede recibir voriconazol o drogas nuevas como el isavuconazol, que más o menos para que sepan, una sale 20.000 pesos, una caja con 10 comprimidos, y el paciente, como les digo, tiene que a veces tomarlo por 1 año. Entonces son drogas muy caras y a veces muy tóxicas, hay que estar muy seguro para el diagnóstico. Y si es resistente a los azoles, se puede usar anfotericina u otras drogas como equinocandinas, también que no las tenemos en la provincia. Quería hablarles algo de mucor, que es otro hongo que se habló mucho también en la pandemia. Es un hongo del tipo de los mucorales, que afecta sobre todo, la presentación más frecuente son pulmonar y rinocerebral. El ser humano también se infecta por
inhalación de las esporas que se encuentran en el ambiente, y se diferencia del mucor porque las hifas son más anchas y no están tabicadas y no produce galactomanano. Así que eso sería un dato importante para diferenciar. Bueno, acá en esta tomografía vemos las formas de presentación más frecuentes: la rinosinusal, con úlceras en paladar, con mucho compromiso necrótico, exoftalmo, parálisis facial, y a nivel de pulmón también podemos ver cavernas, nódulos, muy parecidos con Aspergillus. Bueno, es un hongo que se vio también en ascenso, como podemos ver en este gráfico. Se estudiaron los casos de mucormicosis desde el año 1960 hasta el 2019, observándose un aumento. En este mismo estudio se pudo ver, bueno, que la forma más frecuente fue la ginocerebral. Y todo se empezó, es un hongo que ya existe hace mucho, pero se empezó a hacer más famoso con esto del COVID, y porque en la India aparecieron muchísimos casos, y esto se pudo ver porque en la India hay mucha diabetes. Se dice que hay 77 millones de pacientes con diabetes, y la mayoría mal controlados, y además hay mucha carga de mucormicosis, pero es un hongo que ya existía antes del COVID. Se lo ve poco, pero existía y está muy asociado con los pacientes diabéticos. Bueno, en este estudio se vio que el tratamiento que se usó fueron los antifúngicos, amphotericina endovenoso se usa, y la cirugía es muy importante, la cirugía es urgente. Ante la sospecha hay que realizar varias interconsultas, trabajar en equipo, porque como sabemos la presentación rinosinusal es la más frecuente. En el quirófano deberían intervenir varios profesionales como otorrino, oftalmólogo, porque muchas veces el paciente necesita enucleación del ojo. Bueno, esas fueron algunas características más importantes de los hongos que vemos más frecuentemente en nuestro hospital y que se hablaron en los últimos meses. Y para el final de la charla nos quedaba pendiente hablar de tuberculosis, que bueno, la tuberculosis la produce una bacteria, y vamos a hablar, bueno, de los puntos más importantes que hay que saber para la práctica diaria. Bueno, una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa, la produce el bacilo de Koch, que es una micobacteria, y afecta también sobre todo al pulmón, pero puede afectar otros órganos, también depende de la inmunidad del paciente. Se transmite de persona a persona, y se puede transmitir cuando el paciente infectado habla, tose, estornuda, ¿sí? Bueno, hay muchos casos todavía en el país, al contrario de lo que uno creería que ya estaría eliminándose la tuberculosis, todavía seguimos viendo muchos casos, con una tasa de 26 cada 100.000 habitantes. También predominan los hombres en esta enfermedad, y en 2017 se dieron hubo 700 fallecimientos por esta enfermedad. Todavía nos preocupa porque falta mucho la detección de los casos. Hay muchos pacientes que abandonan el tratamiento porque es un tratamiento largo y a veces produce mucha toxicidad. Está apareciendo resistencia a los fármacos antituberculosos, así como para los antibióticos, los antimicóticos. Todo esto hace que la tuberculosis siga siendo un importante problema de salud pública y causa de muerte. Entonces, bueno, en este gráfico, para que sea más entretenido, el paciente se infecta al inhalar la micobacteria, esta se instala a nivel del pulmón, de los alvéolos. Si el paciente tiene una buena inmunidad, se puede formar un granuloma y queda localizado, pero si el paciente está inmunodeprimido, puede diseminarse y afectar cualquier otro órgano. Cuando se queda localizada, digamos, en granuloma, esta se la puede denominar tuberculosis latente, pero puede reactivarse a lo largo de la vida del paciente. La diferencia, bueno, es que la tuberculosis latente no tiene síntomas, no contagia, la baciloscopia es negativa, pero la prueba de tuberculina es positiva, y así podemos hacer el diagnóstico. El tratamiento también es diferente. Es importante saber que las personas que contagian son las formas pulmonares y las formas laringeas. Las formas laringeas son muy contagiosas. Esos pacientes, si se internan, tienen que estar en aislamiento respiratorio, y los médicos, los personal de salud, tienen que usar barbijo N95. Las personas dejan de contagiar cuando inician el tratamiento, por eso es muy importante la detección de los casos. Generalmente 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento, se podría decir que el paciente ya no contagia.
Entonces, ¿cuándo sospechar? ¿Cuál es la clínica? La tos, sobre todo, si persiste por más de 15 días, no seguir rotando antibióticos, sino pensar en tuberculosis, pedir el esputo, puede asociarse con hemoptisis, dolor torácico, disnea, astenia, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, y bueno, si afecta a otros órganos, tenemos otros síntomas como la afectación meningia como cefalea, vómitos, la afectación ósea con dolor y fiebre, pero la localización pulmonar es la más frecuente y la podemos ver en un 80%. El diagnóstico es muy importante, se realiza en varios hospitales, es muy fácil porque con la vaciloscopía ya podemos hacer el diagnóstico y el paciente puede empezar tratamiento. El problema cuando la vaciloscopía es negativa y uno tiene alta sospecha, tenemos que recurrir a otros métodos como el cultivo, que lo que tiene el cultivo es que se demora hasta 2 meses, porque es una bacteria lenta en crecer. También nos sirve la radiografía, y ahora, bueno, en el país contamos con un test de amplificación de ácidos nucleicos que nos dice si es tuberculosis o no, y nos dice si es sensible o resistente a la rifampicina. Las muestras deben ser derivadas también del Malbrán de Buenos Aires. La patología también nos ayuda. El ADA, bueno, tiene muy baja sensibilidad porque puede ser positiva en otras patologías. Y ahora, bueno, debido a la resistencia, contamos con pruebas de sensibilidad. La radiografía es muy importante, como le dije, es muy parecido a las imágenes que vemos en coccidomicosis, y puede ser diferente en los inmunodeprimidos. Los inmunocompetentes muy frecuentes en la cavitación, los infiltrados en lóbulos superiores, en los inmunodeprimidos la cavitación es rara, y puede afectar más los lóbulos inferiores. Puede haber derrame pleural, eso hay que tenerlo mucho en cuenta, el derrame pleural a repetición. A veces los pacientes se internan, se realiza la toracocentesis, se van, vuelven. En esos pacientes hay que sospecharlo mucho, por más que la vaciloscopía, el esputo sea negativo, el diagnóstico de la TBC pleural es más difícil. Bueno, puede haber infiltrados bilaterales, consolidación, o inclusive hasta una radiografía de tórax normal. Bueno, también quería compartir con ustedes estos casos que son pacientes del servicio de infectología. En la primera radiografía podemos ver un infiltrado miliar, retículo nodulillar, con afección sobre todo el lóbulo superior derecho. Este es un paciente que tuvo también compromiso meningio y que inició las drogas antituberculosas con remisión de los síntomas. Es un paciente inmunocompetente, así que está en estudio también porque, bueno, hay que buscar algún tipo de inmunodepresión. En la radiografía de al lado, si se puede ver una caverna en el lóbulo superior izquierdo, es una paciente puérpera con TBC laringea también. La vaciloscopía de ella también fue positiva y también se encuentra en tratamiento con muy buena evolución. Bueno, es importante conocer qué es la tuberculosis latente, que como les dije, en los pacientes que tenemos defensa podemos controlar la infección y se forma como granuloma en nuestro pulmón, pero puede activarse ante diferentes estados de inmunodepresión. Para eso es importante hacer la prueba de tuberculina o la PPD, que es una proteína purificada derivada, que se coloca una vacunita en el brazo, en las 48 a 72 horas se mide la reacción. Acá vemos en el dibujo que la lectura correcta es medir el nódulo, no el eritema. ¿Sí? Bueno. Otra forma de ver la tuberculosis latente es a través del IGRA, que es un ensayo de liberación de interferón gamma, que bueno, tampoco lo contamos en la provincia, pero evitaría falsos positivos como los pacientes que recibieron la vacuna BCG. Bueno, a quienes realizamos la PPD, sobre todo los pacientes con HIV, que tenemos que buscar TBC latente para realizar el tratamiento oportuno. Algunos otros pacientes que son contactos estrechos de pacientes con tuberculosis bacilífera, a los menores de 20 años con alguna inmunodepresión. Y es importante saber que no se recomienda la búsqueda sistemática, por ejemplo, del personal de salud, de trabajadores de poblaciones vulnerables, pacientes que se encuentran en la cárcel o usuarios de drogas. Así que solo esas serían las indicaciones. El tratamiento, como
son drogas muy conocidas, muy antiguas. Ustedes saben que se realiza con 4 drogas. Entonces, el objetivo es lograr, bueno, entre las 4 una sinergia, sobre todo la sinergia bactericida, que la logramos con isoniazida, piracinamida y rifampicina, y por último el etambutol, que actuaría de forma bacteriostática. Por suerte ahora contamos con una cuádruple asociación, es decir, las 4 drogas en un comprimido, que no sería tantos comprimidos para el paciente, que es una causa importante de abandono de tratamiento. Bueno, los comprimidos los calculamos también por el peso. Para una persona de 70 kilos serían 4 comprimidos por diario, 4 comprimidos diarios. Y es importante saber que tenemos una fase intensiva, en donde el objetivo es principalmente tratar de eliminar lo más rápido los bacilos, donde tomamos las 4 drogas, y esta generalmente dura 2 meses. Y también hay una segunda fase, más prolongada, pero disminuimos las drogas, 2 drogas en 2 comprimidos. El objetivo también es terminar la cura y evitar las recidivas. Es importante saber que el tratamiento es gratis y lo provee el programa. Como toda droga tiene efectos adversos, son muy frecuentes los efectos gastrointestinales, las neuropatías con isoniazida, por eso se recomienda la administración de piridoxina por 1 mes. Y bueno, el gran miedo, bueno, de todo es, como ustedes habrán visto, la resistencia a los antibióticos, la resistencia a los antifúngicos. También se está viendo resistencia a las drogas para tuberculosis. Esto se puede deber a muchas cosas, como los pacientes que abandonan la medicación, pacientes que viajaron a lugares con alto número de resistencia, o pacientes que hacen monoterapia o que tienen falta de controles. Debido a todo esto se vio, bueno, un aumento de la resistencia a varias drogas para TBC. Acá podemos ver en este cuadro las resistencias que se descubrieron hasta la fecha. Fíjense en la segunda línea, que es la más frecuente, la resistencia a la isoniazida y rifampicina, que es la multidrogos resistente, y en la última línea ustedes pueden ver todo en rojo, con resistencia a todas las drogas de primera línea, que es la tuberculosis extremadamente resistente. Debido a esto, a este aumento de la resistencia, se tuvieron que estudiar nuevas drogas, por supuesto son de segunda línea, y drogas antiguas y drogas nuevas, aminoglucósidos, carbapenem, inesolid, quinolonas, que pueden usarse, bueno, siguiendo siempre el resultado de los cultivos. Es importante, si un médico detecta un caso de tuberculosis, es muy importante hacer el estudio de los contactos para evitar, bueno, que aparezcan nuevos casos, ¿no? De identificar quiénes tienen una tuberculosis activa, quiénes son candidatos a recibir profilaxis, y evitar, bueno, que ese paciente tenga una infección activa. Por eso mismo tenemos que estudiar los contactos estrechos, los más cercanos, los convivientes, y se los estudia con una radiografía de tórax para detectar una enfermedad activa, y también son candidatos a una prueba de tuberculina. Y a quienes tratamos: a los menores de 5 años, independientemente de esos resultados, a los pacientes inmunodeprimidos y a los pacientes con HIV. El tratamiento de primera línea es con isoniazida, 1 dosis por día por 6 meses, y en segunda opción tenemos la rifampicina. Entonces, las estrategias de salud pública son siempre sospechar estas patologías, sobre todo tener en cuenta los pacientes que viajan en un área endémica, tanto para micosis como para TBC, tener en cuenta la epidemiología, a qué se dedica el paciente, aconsejar sobre las medidas para prevenir la exposición a la gente, sobre todo pacientes, por ejemplo, que estén en plan de algún trasplante o de recibir alguna droga inmunosupresora, aconsejarlos sobre el uso de barbijo, o no realizar tal tarea. Si es arqueólogo, aconsejarle otro tipo de trabajo, aumentar la conciencia sobre las enfermedades fúngicas, y bueno, cuando los síntomas no mejoran, no cambiar los antibióticos, sino pensar en tuberculosis, hongos y otras patologías pulmonares. Muchas gracias a todos. Este es el servicio de infectología del Hospital San Juan.
Dios mío, qué buena clase. ¿Se fue, Caro? Perdón. Ahí Sí, estás. Qué buena clase, Caro. Bueno, gracias. Cuánta información en tan... Dijiste clase larga. Pasó rapidísimo. Bien. Sí, 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 es que son muchos hongos, muchas patologías y bueno, No, traté de hacerla lo más didáctica porque bueno, a los que no son amantes de la infectología le iba a caer un poco pesada la clase, así que bueno, grueso para viernes. Viernes, fin de sí, año. Yo te voy a hacer la sí. misma pregunta que le hago a todos los que se enfrentaron como vos, así. Boom, de frente con el COVID. ¿Cuánto te cambió el COVID, Caro? ¿Cuánto te cambió la forma de ver las neumonías? ¿Cuánto te cambió la forma de hacer medicina? ¿Y cuánto te cambió a vos? Y no, la verdad como todo es un antes y después, valorar, valorar más las cosas, la familia, pero bueno, una patología nueva con nuevas complicaciones, muchas cosas nuevas que tuvimos que incorporar, bueno, a los conocimientos y, bueno, la forma de ver a los pacientes. Pero en lo práctico decís, bueno, antes hacía las cosas así y ahora esto me enseñó que hay que hacerlas totalmente diferente. Porque cada infección micótica que mostraba parecía un COVID. Así Sí, que sí, sí. remeda muchas de estas cosas que las vamos a seguir viendo y por ahí el COVID no se ve tanto, no se ve tanta la complicación pulmonar, pero sí vamos a seguir viendo y me parece que cada vez más patologías micóticas graves y resistencia medicamentosas a los que tenemos y cada vez va a ser peor, me parece. Sí, sí, lamentablemente la resistencia es algo que, bueno, es una pandemia que ya viene hace mucho y cada vez nos tiene más preocupados, tanto para los antimicrobianos sobre todo. Pero bueno, nos alertó mucho esto del COVID, la forma de ver al paciente, cómo aprendimos desde el año pasado a prepararnos, a, a tener en cuenta el tema de los aislamientos, los cuidados que tenemos que tener, lavado de manos, barbijo, que uno antes lo pasaba por alto, pero bueno, uno cambió la forma de ver al paciente y evaluar. Nosotros, bueno, tenemos, eh, nos cuesta mucho a nivel en el hospital porque yo digo, muchas veces tenemos que hacer el diagnóstico clínico, tratamiento empírico, así que esas son cosas que tendríamos que reforzar, por lo menos que se nos facilite el tema de la derivación de las muestras, aceitar eso con el ministerio. Me gustaría para el 2022. ¿Es una sensación mía o deberíamos hacer muchísimo más lavado bronquialveolar? Sí, sí, tenemos que ser más invasivos, no tenemos que perder el tiempo. Siempre la muestra más profunda del pulmón es una mejor muestra. Y como decía, hay muchos hongos que colonizan la vía aérea superior y nos van a confundir, nos van a dar falsos positivos y capaz que el paciente recibe un tratamiento antimicótico de estos carísimos por muchos meses y no estaba justificado. Creo que hay que ser más invasivo con los pacientes, sobre todo inmunodeprimidos, si hace falta biopsiar, tratar de llegar siempre a la etiología. Yo creo que el tema del lavado bronquialveolar debería ser una práctica que la deberíamos aprender casi todos, sobre todo todo tipo que tiene contacto con un tubo endotraqueal debería saber hacerlo. Para Y que sobre no, todo perdón, nosotros, antes las vías centrales las hacían 4 tipos en un hospital entero y hoy la hace cualquiera. Yo creo que realmente si la patología del siglo XXI van a ser las neumonías y cada vez con bichos más complicados y con tratamientos que van a perder efectividad y el diagnóstico tiene que ser muy preciso y sobre todo con drogas tan caras y tan difíciles de conseguir. Entonces yo creo que hay que instar tal vez desde la infectología del hospital a que mucha gente se forme en hacer lavado bronquialveolar, que no debe ser más difícil que hacer una vía central, me sí, parece. eso lo habíamos conversado con una colega, sobre todo porque, bueno, tenemos tan pocos neumonólogos en la provincia, así que es muy buena idea de que, bueno, los que estén, los que quieran, que se capaciten en el tema.
Lo dejo como algo para que lo sigas investigando, claro, como para decir, bueno, instar a todos los chicos que hacen intensivismo a que lo hagan ellos ahí, bedside. Saquemos cosas buenas de este desastre que vivimos. Sí, sí, ya lo Y vamos a eso es, hablar. y cuando empeces a todos los días meter un lavado broncoalveolar, van a tener que activarse algunas alarmas para que la bacteriología y la micología crezca también, para que los diagnósticos no los tengamos que derivar al Congo belga para que no lo hagan, sino que sea acá. Sí, sí, hay muchos avances en los métodos diagnósticos, inclusive, bueno, en aparatos que en 5 minutos te sacan la resistencia de los gérmenes y uno puede hacer el antibiótico dirigido sin estar malgastando en antibióticos empíricos, perdiendo el tiempo, así que sí, hay muchas cosas por mejorar. ¿No? Y sobre todo cuando uno sospecha la micosis, cuando el paciente viene con neumonía bacteriana de mucho tiempo y no funciona, no se empantana, y recién ahí vos sospechás que tiene alguna micosis pulmonar y encontrás cualquier cosa. Pero me parece que ya en ese momento ya es tarde, pues está recontracocinado el paciente, está inflamado y le tenés y ahí empezás a pelear por un medicamento que vale una fortuna. Sí, Es sí, muy sí, tal complicado cual. tratar una neumonía. Sí, sobre todo las micosis. Por eso, Y pero, y cada vez lo que pasó con con el COVID y la mucormicosis y va a empezar a pasar con los pacientes comunes como veíamos antes, una mucormicosis cada 5 años y ahí se empezaron a ver una por mes. Y entonces sí, algo pasó, perdón, y el bicho va a quedar independientemente del COVID. sí, sí, es algo que nos tenemos que acostumbrar. Bien. Leti, Sí, Caro. Bueno, felicitarte primero, están escribiendo, felicitarte por la charla, la verdad que muy práctica y muy clara, y un poco haciendo hincapié en lo que te preguntó el doctor Marín, sería que nos expliques un poco eh, la técnica correcta de tomar la muestra de lavado broncoalveolar, cuál te parece a vos que sería la técnica más correcta para disminuir el falso negativo, digamos. Y cómo sería la forma, una vez tomada la muestra, cómo se hace el proceso para enviar la muestra y preservarla y que no se contamine, no se pierda, hasta que se haga el análisis en el laboratorio. Bueno, hasta ahora el lavado bronquial lo realizaba un neumonólogo a través del fibrobroncoscopio, así que son los únicos que lo manejan. Deberíamos aprender, pero es a través de una fibrobroncoscopía. Algunos lo prefieren hacer en un circuito cerrado por riesgo de desaturación, otros lo prefieren hacer en quirófano con anestesia para evitar alguna molestia del paciente. Ahí se realiza un lavado bronquialveolar y hay que tratar de enviar la muestra lo antes posible a bacteriología para evitar algún tipo de contaminación. Bien. pero, ¿Y la pero cantidad de la muestra, por ejemplo, cuánto sería? ¿O tenés un límite, digamos, de decir que la muestra es escasa o es insuficiente? Bueno, eso lo No, ven la bacterióloga en el momento, pero obviamente siempre cuanto bien, mayor sea la muestra, mejor. mejor. Para todo tipo de muestras, para líquido céfalo, para abscesos, cuanto más sea, mejor. Pero te das cuenta que es un tema de cabeza, Carolina, porque hasta hace muy poco tiempo pensar que en una unidad de terapia intensiva, de cuidado intensivo, había un ecógrafo en una esquina, era una locura. Y hoy en todas hay un ecógrafo y vos, si no le pegas una subclavia, ahí nomás sacás el ecógrafo y la buscas con ecografía. Esto es lo mismo. O sea, el fibrobroncoscopio debería tener toda unidad de circuito cerrado y todos saber hacer esto, que obviamente los primeros se te pueden complicar, como las primeras vías centrales se te pueden complicar, pero una vez que uno tiene los tiempos y acelera la mano y ya sabe lo que tiene que hacer, no podés depender de un neumonólogo. Sí, tal cual. Me parece que cualquier persona lo podría hacer. Sí, 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 coincido. A Hay ver, que, a ver, hago el hincapié en esto porque es un método de diagnóstico no tan complicado, porque yo he visto hacer muchas veces, y que cambia, o sea, es la piedra fundamental de lo que estamos hablando. Saber de qué se trata y y de ahí deriva todo el resto.
cómo se trata, con qué se lo trata, cuántos días se lo trata, deriva de esa piedra fundamental de tener el diagnóstico y no andar pensando clínicamente qué puede ser, porque le podés errar ahí. Sí, eso es lo que lo vemos día a día. Perdemos tiempo con tratamientos empíricos, a ciegas, o con colonizaciones, porque muchas veces se hace aspirado traqueal en pacientes de respirador y Sí, bueno, pero muchas saca, veces hay saca lo que colonización. está arribita. Claro, no, eso está seguramente colonizado, así que no nos serviría, y bueno, ahí es donde se producen los diagnósticos erróneos, antibióticos, bueno, que no lo ayudan al paciente, y bueno, tenemos complicaciones. Así que lo Claro, fundamental es llegar a la etiología. Si no, no puedes claro, tratar. O sea, ¿qué estás ¿Sí? tratando si no? Ese es el tema. Después viene toda la otra charla. Se Si no, tratan muchas colonizaciones, eso claro. es algo que vemos muchas Si colonizaciones. no, perdón, siempre vas a tratar cándida. Sí. Y Y nunca, eso que, y nunca otras cosas. ¿sabes por qué no hablé de cándida? Porque es muy infrecuente que cause neumonía, sobre todo en los pacientes Pero perdón, perdón, en los inmunocomprometidos. pacientes intubados y qué sé yo, qué es lo que aislas? Cándida. Pero El claro, diagnóstico la cándida está acá arriba. claro, está en la faringe, y el diagnóstico de neumonía por cándida no se hace por muestra respiratoria, se hace por biopsia de pulmón. Claro, porque Así hay que es tener mucho mucho más. cuidado, y mucho cuidado con los aspirados traqueales que informan cándida, porque no deberían tratarse. A no ser que el paciente tenga un MUGER, candidiasis esofágica, bueno, lo tratamos por ese lado, pero no por la neumonía. Está bien. Hay dos cirujanos con muchísima experiencia hospitalaria, como el doctor Mariscaltriti y Oscar Reales. Me gustaría que opinen de esto. Bueno, buenas noches, Oscar. Tomo la punta. Felicitarla a la doctora Carolina por una clase excelente. Creo que son patologías que tienen un alto grado de frecuencia, tienen el subdiagnóstico. Nosotros vemos cómo la inmunodepresión en muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, los alcohólicos, internados en los hospitales hacen neumopatía, y nosotros siempre se las adjudicamos a los gérmenes que estamos acostumbrados a diagnosticar, a ver. La primera reflexión, ¿no es cierto?, que hay inmunodepresiones en todo el territorio de la provincia que tienen que ver más con los hábitos del alcoholismo que pacientes de SIDA, quiero decir. Vale. Acá en Andalgalá tenemos un registro de 11% de la población de diabéticos, que habla de una predisposición al contagio y a contraer micosis que es alta, La pregunta concreta, Doc, es si podría repetir, ante la sospecha de una coccidioidomicosis, ¿qué debo hacer? ¿Tomo una muestra de sangre para enviársela al San Juan? ¿Cómo debiera actuar ante la sospecha de una coccidioidomicosis en un paciente internado? Sí, no sé qué tipo de estudios están haciendo en el hospital de Andalgalá, pero bueno, el diagnóstico, como le digo, es muy bueno con serología. No la descarta. Si la serología es negativa, yo no descarto la coccidiomicosis, tengo que investigar también por otros lados. Si el paciente tiene expectoración, en ese caso sí me serviría un esputo, para tuberculosis también me sirve un esputo, y esputo y sangre. Si tiene alguna lesión en algún órgano, siempre intentar hacer una biopsia. Bueno, muchas gracias, Doc. Muchas En el gracias. servicio en bacteriología están haciendo O sea, inmunodifusión. o esputo o sangre, y enviarla al laboratorio. Sí, sí. Muchas gracias. Nada. Bueno, aprovecho que piense Oscar y hago la segunda pregunta. Acá teníamos sospechas por allí de algunos pacientes del TBC, y resulta que para hacer la PPD, los frasquitos vienen para 40 pruebas. Entonces, además del paciente que uno sospecha TBC, tiene que juntar 39 más.
para Claro, no desaprovechar el el, frasquito. claro, el frasquito. Entonces, no sé si hay una estrategia mejor para la detección, porque si no pedimos Solamente nos serviría VAR para... en esputo, si no pedimos PPD, Vale. no vamos a detectar. Y esa es una limitación práctica, digamos, para el pedido cotidiano. Dice, bueno, doctor, ¿y a dónde están los otros 39? Muy Le difícil. cuento una dificultad en el ejercicio, que por ahí no tenemos tantos pacientes para pedir PPD. Por ahí a un sospechoso, capaz que es su núcleo familiar, podemos pedir 3, 4. Era Claro, comentarle habría que una ver, inquietud. sí, habría que ver la forma con el programa, porque por lo menos los contactos estrechos, sí o sí hay que testearlos. Así que, Y otro problema que planteó la pandemia de COVID era que se habían suspendido la toma de muestras de VAR en esputo mientras estaba con un alto índice de infectividad, con circulación comunitaria, digamos, de COVID, este, para evitar, digamos, el contagio de los profesionales, ¿no? Porque no sabían cómo manipular la muestra. Si bien es cierto, acá se hace examen directo del esputo, no sabían, por lo menos en nuestro hospital se suspendió temporariamente el pedido de VAR. ¿Es así eso también en el Hospital Central? sí, sí, y pasó en todo el mundo al principio de la pandemia, y también con la fibrobroncoscopía, porque lo que se sabía en marzo de 2020 era bueno que aerosolizaba muchísimo y teníamos riesgo de adquirir una alta carga viral. Eso era lo que se sabía al principio de la pandemia, además sin tratamiento y sin vacuna. Ahora, bueno, que sabemos cómo cuidarnos, sabemos que los EPP son efectivos y ya estamos vacunados, se empezaron a reactivar todas esas muestras que antes eran más invasivas. Pero sí, pasó en todo el mundo. Ahora un Gracias, paciente con Carolina. COVID sí se merece un VAR, no Oscar, estaría contraindicado. Claro, y en el caso de los pacientes que son inmunosuprimidos, ya sea que sean diabéticos, tengan patología de base de inmunosupresión o estén con tratamiento inmunosuprimido, uno debería hacer de base un estudio preventivo, por ejemplo. Bueno, en el caso de los pacientes oncológicos, nosotros hacemos estadificación con tomografía y ahí podemos valorar. Pero en los pacientes diabéticos, los pacientes que entran en diálisis, ellos deberíamos tener una radiografía de tórax mínimamente, algo básico como para descartar una posible coinfección o algo. No, si no tiene síntomas o es contacto estrecho de alguien, no estaría No. justificado. Bien, bien, bien. O sea, si es asintomático, no se lo solicita. No, sí, PPD para los pacientes que van a empezar alguna droga biológica o alguna de estas drogas inmunosupresoras, ahí sí le pedimos PPD, porque si nos da positiva tenemos que tratarlo con isoniazida por lo menos un mes y hasta que pueda empezar el tratamiento. Claro. No Y puede eh, empezar HIV la también. droga biológica. Bien. hasta que Oscar piense su pregunta, eh, ¿cuánto tiempo, cuán cerca o lejos estamos de otro problema con la TBC? Bueno, como le decía, nosotros estamos viendo muchos casos. Uno piensa que así como la sífilis, debería estar ya en extinción la tuberculosis, pero estamos viendo todo lo contrario. Está bien, Y pero nosotros nos salvamos de... A ver, yo esta misma discusión la tuve hace 20 años, que con el asunto del SIDA, que se explotaba la TBC, se explotaba la toxo, se explotaba, y siguió como un ascenso paulatino, no explotó con las enfermedades inmunosupresoras, pero ahora me parece que, no sé, porque entre la resistencia bacteriana y que está creciendo, no sé si cuán lejos estamos de otro problema con la TBC. sí, sí, como le mostraba en esa diapositiva, Por ya se eso, están viendo resistencia a las 4 drogas.
Por eso. Y eso significa que el paciente va a tener drogas de segunda línea que tiene altas posibilidades de fallar. Porque Hay que insistir con... los médicos que nos antecedieron tenían muchísima experiencia en TBC y nosotros perdimos mucha experiencia, tanto clínica como quirúrgica, eran maestros en eso por la cantidad. Y nosotros desgraciadamente no somos tan maestros en eso. No, es una patología que se la dejó de lado solo para algunas especialidades. Digamos, no todos les gusta hacer el seguimiento, o realmente algunos piensan que ya no existe la TBC, por eso no hay que cansarse de avisarle a los colegas en los hospitales, de siempre pensar en TBC, pedir esputo, pedir VAR, pensar en HIV, a todos los pacientes que veamos, ofrecerle el test rápido, por más que venga por problemas de varices. A todos los pacientes sexualmente activos deberíamos ofrecerle el test de HIV. Está muy relacionado con la tuberculosis y bueno, y con otras patologías. Nosotros, comento esto ya que nosotros recibimos pacientes en el hospital, como ustedes habrán visto, menos de 10 CD4, con patologías oportunistas muy graves y que bueno, muchos fallecen, nos requieren circuitos cerrados. Y lo que dicen las estadísticas mundiales es que el nivel de CD4 es más de 100 en el resto del mundo, de los pacientes internados. Estamos recibiendo pacientes en estadios muy avanzados porque no los diagnosticamos en el consultorio. Así que tenemos que acostumbrarnos a aconsejar al paciente, ofrecerle la prueba. Tenemos test rápido que en 15 minutos ya nos dice el resultado. Así que bueno, eso también a tenerlo en cuenta. Está fuera del tema que nos ocupa hoy, pero si hay un aumento de sífilis, va a haber un aumento de SIDA. Está claro. O Sí, sí. sea, van de la manito. Y TBC también. Y TBC también. Oscar, ahora sí llegó el momento de tu pregunta que va a descolocar a la doctora y se va a tener que ir a estudiar. A ver. Bueno, buenas noches a todos. Doctora, quiero felicitar. Excelente exposición, muy clara. Yo más que una pregunta, me quedo con una reflexión. Somos médicos del interior, estoy en Belén, y la verdad que uno habla del lavado, del lavado bronquial y la aspiración y demás, y yo pienso qué tan lejos estamos de eso nosotros en el interior, porque nosotros hoy, que estamos en una zona endémica, por ejemplo, para la tuberculosis, más que todo una zona de Norte Chico, la zona de Puerta de Corral Quemado, la zona del Durano, casi Punco, la Soledad han sido focos de tuberculosis acá en la provincia, y nosotros estamos tan lejos de eso, porque hoy en día, hoy tenemos la dificultad de contar con un laboratorio completo, hasta inclusive radiográfico. Estamos muy lejos de lo que nosotros estamos aspirando. La verdad que es una reflexión que hago y es una especie medio de reclamo y enojo que tengo porque hoy deberíamos tener, pues deberíamos poder hacer después de una pandemia todos los elementos en el interior como para poder trabajar y que estas enfermedades no se subdiagnostiquen tanto. Nada más que eso, doctora. Buenas noches. Sí, doctor, coincido. Hay muchas cosas que, bueno, muchos avances que tenemos que solicitar, que se pongan al día, pero bueno, lo bueno de la pandemia es que nos acercó esto de la telemedicina y nos podemos contactar por estos medios y ver las imágenes por videollamada, así que bueno, podemos estar en contacto. Cómo no, muchas gracias. Bueno, Leti, ¿quieres decir algo más? Sí, bueno, recalcar la importancia, ¿no? Lo que dice Caro y lo que hablan los chicos, de no olvidarse que Catamarca es un lugar endémico, de no olvidarse de pensar en el diagnóstico, que uno siempre tiene que tratar de descartar estas patologías tan frecuentes y que nosotros en el Hospital San Juan, bueno, yo fui residente también en el hospital y la verdad que se ven muchas cosas y se aprende mucho, ¿no? Y muchas veces uno ve cosas que se leen en los libros o que leyó un review, un paper, lo que sea a nivel mundial, y que tenemos que aprovechar tanto para
saber estudiar a los pacientes, siempre tener el diagnóstico presente para poder hacer un diagnóstico diferencial, y bueno, y aprovechar a Carolina, que es profesional especialista, y poder tenerla en contacto y hacer la consulta con todos los infectólogos de la provincia, ¿no? Y también pienso que nos va a ayudar mucho, ya que nosotros tenemos estadística y que se ven casos en el hospital, por ahí presentando estadísticas, me imagino yo a nivel del ministerio, tal vez nos justifica realmente decir, por ahí desconocen ellos, que realmente que estas patologías son frecuentes, y nosotros haciendo una estadística podemos reclamar los materiales tal vez necesarios que pueden mejorar al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Y bueno, la verdad, volver a felicitarte, Caro, por la charla muy linda y muy práctica. Volver a recordar los días de clínica, y bueno, refrescar un poco la parte de infectología. Bueno, y agradecerle a todos que estén presentes un viernes a la noche, ya terminando el año, y quiero invitarlos ya para cerrar el año y cerrar el módulo de neumonología. La próxima charla la va a dar el doctor González Lelón, con EPOC, ¿sí? Así que ahí cerramos el año, los esperamos a todos, no nos abandonen en este último trechito, y bueno, buen fin de semana a todos, y que la pasen muy lindo. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego, bueno, Chao, buen fin de semana, gracias, Caro. disfruten la familia. Nos vemos.